Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Trabajo, Rolando Castro. Bienvenido, gracias por acompañarnos, ministro. No, buenos días, Neto, y siempre un privilegio compartir contigo estas cámaras y especialmente dirigirnos a toda la teleaudiencia. He estado en los últimos días viendo un informe sobre el trabajo de inspección que está haciendo el ministerio, especialmente en varios rubros, en el caso de las empresas de construcción, y se habla precisamente sobre el incumplimiento de la Ley General de Prevención de Riesgo en los lugares de trabajo. Casi el 99% lo incumple, según un dato que veía en un informe que se estaban dando. Este es parte de una gravedad de incumplimiento, si lo queremos ver desde ese punto de vista interpretativo. Sí. Cuénteme un poquito. Sí, en el mes de octubre incluso fue una situación bien atípica, hubo un comportamiento de muchos accidentes laborales en las empresas de construcción y fallecieron incluso algunas personas. A raíz de eso, nosotros pusimos no el área de inspección, sino el área de seguridad ocupacional, que es la Dirección de Previsión Social, y la focalizamos directamente a esta área para ir a ver los niveles de riesgo que hemos encontrado. Hemos inspeccionado 58 empresas por el momento, porque sigue esto. 57 empresas prácticamente han mostrado incumplimiento en la normativa de protección a esto. Un 99% prácticamente que no garantiza las normas básicas de seguridad ocupacional, y el área de construcción genera un nivel de riesgo bastante fuerte. Así que a raíz de ello logramos encontrar unos incumplimientos. No se brinda equipo de protección personal a los trabajadores a la actividad que realizan, equipos de trabajo en mal estado. Hemos encontrado andamios, Neto, donde literalmente es una tabla, pero una tabla incluso con un lazo. Los equipos de protección como los cinturones de seguridad de repente son unos lazos no en buenas condiciones que tienen. Un error de seguridad ocupacional en un área de construcción puede ser una lesión muy grave para un trabajador, pero también puede ser incluso de carácter mortal, como las cosas que hemos visto, la pérdida. Así que a raíz de eso hemos encontrado todos estos hallazgos y hemos puntualizado los hallazgos. Al final se les ha notificado ya en debida forma a estas empresas de construcción, y en la notificación que se les ha hecho se les ha dejado claro de que se ha puntualizado multa ya, un proceso de multa, sí. Ministro, detengámonos un poquito allá. ¿Por qué hay incumplimientos? Muchas veces... ¿No hay un temor, respeto a la ley, o por lo que no se ha sido estricto en el pasado y creen que las cosas se mantienen como antes? ¿Cuál es la razón que usted puede interpretar? Yo creo que muchos empresarios y muchas empresas en este país, por minimizar costos, a veces tienen que sacrificar a trabajadores, y además de ello tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Nunca ha habido una cultura de cumplimiento acá. En el Ministerio de Trabajo anteriormente se hacían llamadas telefónicas, y esas llamadas telefónicas eran las que resolvían de un empleador un problema que tuviera un trabajador o trabajadora. Se construyó en el país una cultura de impunidad laboral. O sea, acá el Estado, especialmente el Ministerio de Trabajo, fue prácticamente estaba parte dentro del organigrama del Estado, pero infuncional, no funcional. Los empleadores podrían minimizar costos sacrificando este tipo de cosas, y a cambio pues tenían la mano protectora de la impunidad laboral del Estado y especialmente del Ministerio de Trabajo. Hoy esas cosas cambiaron. Hoy nosotros estamos puntualizando, y bueno, Neto, quiero decirte que en estas 58 empresas inspeccionadas, de las cuales 57 han incumplido, como la tabla tarifaria de imposición de multas quedó mucho más fuerte, hemos puntualizado al final multas de 30 millones. O sea, por todo. Ese es el monto de multas de las 57 empresas. De las 57 inspecciones de empresas que no han cumplido, que no han cumplido y que han sido infraccionadas. Sí, ¿no? Eso es. Ahora, aclarar
que el debido proceso del ministerio notifica esto y luego les da días, un tiempo prudencial para subsanar los hallazgos. Si estas empresas subsanan, no tienen ningún problema en pagar un centavo de todas esas multas. Pero si no subsanan, van a tener que pagar esa cantidad de dinero. Ahora, esto representa digamos, un valor alto, Sí. En comparación de lo que en el pasado se ha tenido. Por eso yo hacía la reflexión y yo creo que es un punto pertinente que resaltarlo en Sí. esta conversación que sostenemos esta mañana, ministro. Sí. Cuando hay infracción se da por varios motivos. Usted decía, mire, a lo mejor por querer minimizar costos, violan la ley, o es porque realmente la ley no se aplica y yo me hago, como decimos a buen salvadoreño, el suizo, ¿no? Etcétera. Sí, acá ha habido... Pero el valor de 30 millones de dólares implica Sí. que se está violentando frecuentemente la ley acá. Es permanente. Okay. La construcción de una cultura de impunidad laboral en El Salvador A eso iba. prácticamente ha sido de carácter estructural. ¿Es preocupante eso, ministro? Sumamente preocupante, y en el mes de octubre vimos cómo personas perdieron la vida. Yo siempre planteo lo siguiente, Neto. Un dueño de una empresa, un gerente general, un alto ejecutivo, cuando se despide en la mañana de su familia, ese alto ejecutivo, ese dueño de la empresa, su familia lo espera de regreso. En igualdad de condiciones, cuando un trabajador, sin importar cuál sea el cargo, hace lo mismo, también el trabajador lo espera a su familia. ¿Qué sucede en este país? Yo lo dije la vez pasada. En este país hoy hay un accidente laboral que termina con la vida de una persona, 24 horas es noticia. Pero este país es tan dinámico que después de 24 horas nadie se recuerda de él. Sin embargo, el ancla de la familia, el motor de la familia que servía para sacar a sus hijos adelante y a su familia, ahí terminó absolutamente todo. Cuando yo llegué al ministerio, hubo un accidente de una pluma que se cayó y fallecieron unas personas. Y cuando llegaron ahí, y me sorprendí que las viudas dijeron, no, ministro, si esto pasa casi cada mes, cada 2 meses. Lo que pasa es que nunca se había visibilizado. Y entonces ahí me quedé consternado cómo encontré el ministerio en el área de construcción, Neto. Una persona perdía la vida hoy por un accidente laboral, le entregaban $200 para los gastos de velación y $300 para el féretro, para comprar la caja, que comúnmente conocemos. Eso, $500, era el precio que tenía un trabajador con un accidente grave que terminara con la vida de él. Hoy quiero decir algo, y que este es un precedente que el Ministerio de Trabajo está sentando en toda la historia, ni siquiera resoluciones judiciales. Resoluciones judiciales no pasaron de $5,000 de indemnización en este tipo de cosas. Nosotros en el ministerio hemos logrado que trabajadores que pierden la vida en el área de construcción, su familia sea indemnizado con $50,000. Me preguntaron, ¿y ese es el precio de la vida de un trabajador? La vida de un trabajador y de una persona no tiene precio. Pero en la medida que tengan claro los empresarios de construcción que van a tener que entregar $50,000 por un accidente laboral, les va a salir más cómodo, les va a salir más barato en términos de costo prevenir el riesgo de esa persona, aparte del proceso sancionatorio que se enfrenta. A ver, había una diapositiva que me gustaría, para terminar de comprender un poco el fenómeno infraccionario que existe de producción, donde teníamos los diferentes tipos de infracciones que se cometían. Creo que era la última diapositiva. En ese sentido, para poder un poco cerrar este ciclo de... Sí, no. Yo creo, ahí está, sí. Ahí quisiera, ministro, un poco entenderla, porque esto encierra precisamente el volumen de la violación que en su momento se estaría cometiendo bajo la misma, digamos, lectura que ustedes nos están presentando. No se brindan los equipos de protección a las personas. El tema de no pago de horas extras. Sí, es un incumplimiento total. No se conforman en las empresas de seguridad, incluso los comités de seguridad ocupacional, que la conformación de los comités de seguridad ocupacional es el eje transversal para la protección de la vida de los trabajadores en el área de construcción. Toda empresa, es ley.
Y una cosa, Neto, nosotros hemos llegado a las empresas de construcción y de repente vemos correr a todo el mundo. Y cuando vemos correr no, salen en ese momento a ponerse los cascos. Y de repente cuando se ponen los cascos, el 30% se pone casco y el 70% no tiene casco. Y cuando digamos, ¿y qué sucede? Porque ahora que nosotros venimos se ponen el casco. Bueno, porque no han comprado cascos suficientes. También hay un poco de negligencia. O sea, si no, hay hay una negligencia total. Y además de eso, siempre confiaron que la tapadera de la impunidad tenía que ser el Ministerio de Trabajo. Eso se ha terminado. No voy a negar que podrían haber todavía algunos funcionarios o trabajadores en el Ministerio de Trabajo que quieran favorecer a algunos empleadores, porque control del 100% uno nunca tiene. Pero en el momento que nosotros descubramos eso, no solamente sancionaríamos a una persona a nivel interno. Hemos construido un Ministerio de Trabajo en estos 4 años que no llegue con venganza tampoco al mundo empresarial, sino que garantice igualdad de condiciones, pero que no es nuestro interés tampoco, Neto, llevar al Estado la mayor cantidad de plata infraccionando empresas. No ganamos de eso. El objetivo de nosotros es garantizar el derecho más elemental, que es el derecho a la vida de los trabajadores. Nosotros lo único que queremos es proteger la vida de los trabajadores. O sea, no es nuestro interés llevar plata al Estado multando empresas. No ganamos de eso. Nosotros ganamos de construir una cultura distinta, que ya no sea de impunidad laboral, que ya no sea de injusticia social para los trabajadores, sino que les llevemos exactamente el derecho más elemental, que es el derecho a la vida. Quiero cerrar este ciclo de análisis del tema de inspección en este rubro, porque quiero pasar también a otro que tiene que ver con el tema de la seguridad privada. Sí. Es otro de los puntos que le he escuchado a usted mencionar y ser enfático en sostener que ya hay un problema serio, sí, ¿verdad? Que hay que resolver, pero que hasta este momento no se ha resuelto. Desconoce, dice usted, las razones, pues en la Asamblea Legislativa hay una ley que entiendo todavía duerme el sueño de lo injusto. No digo de lo injusto, sino de lo injusto, sí, ¿no? A ver, solo cierro este ciclo. ¿Qué se está haciendo para revertir esta situación? Más allá de la infracción. Estamos contentos. En el caso de la construcción. Para ciclo, como vieron la pausa, sí, creo, estamos contentos porque hoy sí que vieron las multas ya frente a ellos, hoy sí tomaron la decisión de subsanar. Entonces se están subsanando ahorita todas las prevenciones que nosotros hemos hecho. Y eso es lo que nos interesa. O sea, repito, no nos interesa ser coercitivo ni tener un brazo fuerte de poder para multar a las empresas ni a las instituciones. No es eso nuestro interés. Nuestro interés es garantizar la protección, tal como lo manda la ley, la protección y fundamentalmente el derecho a la vida a los trabajadores. Ok, vamos a ver, inspecciones también este mismo rol dentro del sector de la seguridad privada. Aquí hay multas, hay inspecciones, hay multas. Hicimos inspecciones y encontramos exactamente no pago de horas extras, no pago de recargo por nocturnidad, incumplimiento de horarios laborales. Este sector, Neto, este sector prácticamente hay empresas que los tienen 72 horas trabajando de forma corrida. Y aparte de las 72 horas, si el guardia de seguridad de relevo no llegó, se sigue trabajando otras 72 horas. Estas personas no les permiten incluso ni siquiera tener lugares adecuados donde hagan sus necesidades fisiológicas. Pero estas personas, hemos encontrado empresas en estas inspecciones que les pagan el salario mínimo, los hacen trabajar horarios extendidos, extenuantes, y además de eso, no pagan nocturnidad, no pagan una hora extra, los obligan a cumplir horarios que no registra el Código de Trabajo. El Código de Trabajo dice 8 horas. Así que hoy los hemos multado y en el caso de estas empresas sí, ya no están en proceso de subsanación, como acabo de decir, el tema de la construcción. Estas no subsanaron y por lo tanto estas multas van a ser ejecutadas de inmediato, pero no se resuelve ahí el problema si no corrigen de inmediato los horarios. Los horarios tienen que ser corregidos de inmediato porque el marco legal así lo dice. Y quiero decir también lo siguiente, no es justo
no es justo que hace más de 180 años los héroes y mártires de Chicago ofrendaron sus vidas por las 8 horas y todavía se sale los 1 de mayo a conmemorar ese día, y yo salgo incluso a conmemorar ese día, y hace 180 años se cambió ese rumbo de esclavitud de no las 8 horas y este sector sigue esclavizado. Hay que ser claro, este sector es un sector pudiente. El tema de las empresas de seguridad, primero fueron creadas con actores políticos, o sea, ahí tenemos exmilitares, exguerrilleros, comandantes manejando empresas de seguridad, y ahí tenemos que esta empresa, desde que nacieron con blindaje político, y el blindaje político les ha permitido los niveles de impunidad laboral con estos trabajadores. ¿Sabías, Neto, que incluso en parte de las inspecciones hemos encontrado que dice que se les paga el salario mínimo? Del salario mínimo a veces les descuentan parte del equipo, armas, calzado, uniformes, etcétera. Y no solo eso, esto todavía estamos a punto de comprobarlo, porque se necesita una declaración jurada para proceder penalmente. Pero hay unas empresas que incluso les pagan el salario mínimo y después en efectivo incluso les regresan dinero a los empresarios para el tema de las prestaciones y no aparecer en planilla que están evadiendo. Esa es una situación muy delicada, injusta, no sé qué otro calificativo le puedo poner. De 196, 194 incumplen y solo dos. Dos encontramos de estas 196 de seguridad, 2 hemos encontrado que cumplen. Y paradójicamente es una empresa grande del área de construcción y también es una empresa muy pequeña. Y estos 2 son cumplidores. O sea, no significa el tamaño ni la dimensión de la empresa para cumplir. Estas empresas, como repito, Neto, si estas empresas han estado vinculadas a grupos de poder y estos grupos de poder han amenazado siempre y han tenido chantajeado a los trabajadores y siempre con el poder político no han permitido que el Ministerio de Trabajo actúe. ¿Todavía estarán bajo esa aura de protección política? No lo dudaría, pero lo que sí es cierto es que en el Ministerio de Trabajo no van a tomar decisiones ni van a mandar mientras nosotros estemos en el cargo. Porque yo al único que obedezco una directriz y una orden es a una persona, que es el jefe que yo tengo en el marco de un gabinete de gobierno, y es el presidente Bukele, y el presidente Bukele jamás ni nunca me ha dicho que desista de actuar en el marco de la justicia laboral. Así que eso no va a pasar por lo menos mientras nosotros estemos en el Ministerio de Trabajo. Ok. Me están pidiendo la pausa comercial, pero me llama la atención y quiero dejar este otro elemento porque después quiero pasar a hablar de otro tema, siempre relacionado con el papel que ustedes hacen de estar fiscalizando, es el tema de las alcaldías, el tema de los trabajadores municipales. Sí. Ministro, nuevamente, el 99% incumple la ley, o sea que la ley sigue siendo altamente ignorada, vulnerada, violada, violentada. Así ha sido toda la vida. Porque en el tema de la construcción lo era y en esto de seguridad también. Exactamente igual. Ha sido una cultura de impunidad laboral en El Salvador. Vamos a continuar conversando con el ministro de Trabajo. Ministro, háblenos un poquito sobre la carrera administrativa municipal y el tema de los trabajadores, los cuales no deben de verse afectados obviamente por contratos fraudulentos, como en su momento le escuché decir en otro medio. ¿Cómo está esta situación? ¿Cómo está este escenario? Cuéntame. La ley de la carrera administrativa municipal nace en el 2006. 2006 y se confirma y se define que la instancia en materia de rectoría de esa ley iba a ser el ISDEN de ese momento, 2006. Luego, en el 2021, se disuelve el ISDEN. Cuando el 2021 se disuelve el ISDEN, se transfiere la competencia en materia laboral como ente rector de ley de carrera administrativa al Ministerio de Trabajo. Cuando nos transfieren eso, empezamos a sacar diagnóstico y luego encontramos que la ley de la carrera administrativa en el artículo 35 y 36 establece que todo empleado posterior a 3 meses de prueba
adquiere los derechos para pasar de forma automática a ley de carrera administrativa. ¿Qué significa esto? Un trabajador tiene un periodo de prueba y el periodo de prueba son 3 meses. En esos 3 meses se evalúa si la persona, buen trabajador, no buen trabajador, conviene, no conviene, etcétera, bajo los mecanismos de evaluación que tiene, y esa persona no desarrolló la prueba como corresponde, pues entonces tiene que irse a su casa. El que pasó esos 3 meses es automático que debe de pasar a ley de carrera administrativa. Nosotros empezamos a verificar con el departamento que ya tenemos de ley de carrera administrativa, la dirección que tenemos de ley de carrera administrativa, y luego empezamos a revisar los contratos y encontramos neto que el 70% de los trabajadores, más o menos, de las alcaldías están por figuras de contrato. Están por figuras de contrato. Y el 30% apenas están por ley de carrera. Y luego verificamos la fecha de ingreso a esas instituciones. Hay personas que tienen 1, 3, 5, 10, 11, 15, 16 años con figuras de contrato. Ahí empezamos y revisamos, bueno, ¿y qué es lo que están haciendo los alcaldes y los consejos municipales? Y encontramos la figura de contrato fraude. La figura de contrato fraude. Perdón, sí, esto es una jurisprudencia sentada ya en el país, por las salas y por las cámaras, donde clara y categóricamente se dice que si la función es de carácter permanente y el trabajador está de carácter permanente y el contrato es temporal, se construye la figura de contrato fraude. ¿Cómo lo explicamos? Un trabajador de las alcaldías, un agente del CAN que le toca garantizar la protección permanente del bien municipal, ¿es de carácter temporal? No, es de carácter permanente. Un trabajador barrendero que tiene que andar haciendo la limpieza en las calles de los municipios, ¿es una función permanente o un día hay que limpiar, una semana, un mes hay que limpiar y otro las calles y otro mes no? Es de carácter permanente la función. Un trabajador en el área de jardinería, igual, un recolector de desechos sólidos, en fin, todas estos segmentos ocupacionales que he mencionado, son personas que la función pública lo permite, que es de carácter permanente. Pero encontramos contratos de 3 meses, encontramos contratos de 6 meses, encontramos contratos de 1 año, lo cual han constituido la figura del contrato fraude. Ahora, ¿existen señales, digamos, o porcentajes claros de cómo se está manejando este tipo de contrato fraude, como lo hemos identificado esta mañana y lo hemos comprendido, yo creo que de la mejor manera? Sí, sí, vuelvo a repetir. ¿Un porcentaje mayor? Mucha gente están utilizando, y como tú lo dices también, no solo es en las alcaldías, no solo en las instituciones públicas, sino también en el sector privado, que están utilizando esta figura. Esta figura está definida, hay jurisprudencia sentada en El Salvador y nosotros vamos a aplicar la ley como corresponde, no importa dónde sea. La otra pregunta que nos hicieron a nosotros es, ¿y con estos 3 sectores cierra? Neto, si aquí es una cultura de impunidad en todos los sectores que ha habido. Pongo un ejemplo, ¿qué es el otro sector que va a seguir? La cadena restaurantera que de repente se quedan con las propinas de los trabajadores. Hemos ido personalmente incluso, tenemos información ya de algunas cadenas y estamos hablando grandes, ni siquiera medianas o pequeñas, que muchas veces se quedan incluso con la propina de los trabajadores. Es un sector que va a seguir posteriormente después de esto a revisión, así exhaustiva como las que hemos hecho en estos 3 rubros. Y el otro sector de limpieza, que también es un sector bastante vinculado al tema de las empresas de seguridad, exactamente de la misma forma como están trabajando esta gente. También hay otra realidad jurídica que muy poco se hace notar. Es que aquella institución pública que contrate a una empresa que violente los derechos laborales como subcontratación, subsidiariamente también tienen que responder. O sea, todo debe de ser contratado en base al estricto apego a la ley. Aquella institución que subcontrate, en el caso de las empresas de seguridad, por ejemplo, se subcontrata una empresa de seguridad que no cumple las normas legales en materia laboral, esa institución que lo contrate subsidiariamente también va a responder. Así lo dice la ley.
Y como funcionario público yo nunca voy a caer en un delito de omisión, porque conociendo la ley y llegándonos a algunos indicios, yo de forma inmediata lo que me llega y veo un posible ilícito penal, de forma directa lo traslado a la Fiscalía, sea quien sea y se trate de quien se trate, en este caso, Neto. Ahora, bueno, ya para ir cerrando un poco el ciclo de esta lectura, son tres, como bien usted dice, rubros importantes. Sí. Este es el inicio de otros que también están dentro, ya me mencionaba el último, que era Sí. el tema del restaurante, por ejemplo, también. Sí. Sí, Por van a- ejemplo, en el caso del sistema de a domicilio, de servicio a domicilio, que lo vi muy arraigado, Sí. haciendo énfasis sobre el tema de violaciones de derechos en su momento, ¿no? Sí, los trabajadores de los productos delivery, que les ponían Claro, 30 cierto. minutos y si 30 minutos ya es gratis y ahí iban chocando, llevándose los espeos. Logramos corregir eso. También logramos corregir que había un abuso, que de las mismas empresas de los productos delivery le descontaban por cada viaje a la persona esta para un seguro, un posible seguro de vida. No, inmediatamente definimos que aquí quien tiene que responder son las empresas. Entonces, todo eso lo logramos corregir y gracias a Dios nos fue súper bien en la negociación y eso se ha visto ya en términos reales cómo ha disminuido el tema de accidente en ese campo. Ok. Ministro, ha sido un gusto conversar con usted como siempre y que nos haya actualizado sobre estos tres informes interesantes para conocer cómo están trabajando estos rubros y cómo de alguna manera se violenta la ley y Sí. qué es lo que está haciendo el Ministerio para poder de alguna manera frenar y velar por el derecho de los trabajadores. Gracias por habernos acompañado. Y yo insisto, Neto, con tu público, que no es nuestro interés ser coercitivo, sino construir una cultura donde se valgan en realidad y se velen por el cumplimiento de los derechos de los trabajadores y aún más, en el caso de los que arriesgan su vida, proteger la vida de los trabajadores. Eso es lo esencial. Muchas gracias y bendiciones siempre, Neto. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.